Salvaje Podcast. Como son las redes sociales, siempre hay que innovar, siempre hay que cambiar. Sí, porque un día salen unos y de repente otros. Exacto. Si te quedas ahí en lo mismo, ya vale. Sí, entonces todo el tiempo haciendo cosas para mantenerlo fresco, mantenerlo interesante, pero al final lo que siempre digo es, estoy en el mejor país para hacer esto, porque aquí pasan cosas loquísimas diario, ¿no? O sea, es una locura. Y se permite. Y se permite. Además de... Sí, por supuesto. Sí hay esa libertad. Sí, lo que no hay en otros países. Claro, que digo, uno tiene que ser inteligente también. Para saber qué, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y con quién sí y con quién no. Sí, porque ¿y en qué momento? Personajes que uno dice, ay, mejor con esta persona no. Pero sí, no, nos ha ido bien. Me acuerdo mucho del día que nos conocimos. Íbamos nosotros empezando, teníamos 5 videos, ahora tenemos... Yo creo 800. Sí, está muy, muy chido. Qué bueno, me da gusto. Ahí vamos. Sí. Y en ese entonces sacaron varios chavitos, ¿eh? O sea, tuve la fortuna de que los jóvenes, o sea, muchísimas organizaciones de jóvenes se acercaron y ahorita pues ya están ahí posesionados muchos, ¿eh? Qué bueno, pero qué que han bueno. trabajado. Sí. Quienes trabajaron, sí. Quienes no, pues ahí se quedaron. Sí, totalmente. Ha sido un tiempo bien interesante. Sí. Para ser mexicano, mexicana, mexicane hoy en día. Mexicanes. Sí, totalmente. Sí. ¿Estamos grabando? Salma Luébano, ¿cómo estás? La primera diputada trans en la historia de México. Ahorita platicaremos un poco más de las otras cosas que has hecho. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Fernando, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo. Y una de las primeras, somos dos. ¿Sí? Fuimos 2 porque ya terminó la legislatura y casi al término de la legislatura se integró otra compañera, Fernanda, y 3. Y eso es muy, muy importante. Sí, por supuesto. Porque eso marca un gran precedente en la historia de la inclusión en México y además para nuestra población trans. Por supuesto, ojalá sigan siendo más y más cada 3 años y en todo el país. Pues eso es realmente en mi caso muy personal, el romper esos techos de cristal. Y no tanto ser la primera, sino, pues en este caso somos las primeras, pero abrir esa brecha, que cada día seamos más. Esa es realmente mi misión de vida. Totalmente. Hablas sobre María Clemente, que llegó al mismo tiempo que tú. Sí, es María Clemente y Fernanda. Y Fernanda, que se sumó casi al final. Sí, creo que algo que era importante no nada más era que llegaran, sino que llegaran y lo hicieran bien. Y lo hicieron bien y hubo mucho impacto y mucho trabajo muy interesante del que vamos a platicar, porque la situación y la población que representan ustedes necesita mucho más avance en este país. Sí, déjame decirte, bueno, con esto voy a dar a entender la situación en la cual vivimos la población trans. Somos el segundo país con más crímenes de odio en nuestra población después de Brasil. Imagínate a nivel global. Entonces, imagínate en qué situación estamos, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, quiero que le dediquemos una muy buena parte a esto, pero primero quiero que la gente que nos está viendo sepa un poco más de Salma Luébano y de cómo llegaste aquí. Eres de Aguascalientes, creciste en Aguascalientes, a una edad muy joven te viniste a la Ciudad de México. Soy hidrocanoica. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes lo que es hidrocanoica? No. Al rato te digo que es hidrocanoica. Bien, soy de Veracruz. Mis papás son eran de Zacatecas, que en paz descansen. Y nací en Minatitlán, Veracruz. ¿Ok? Y desde chica, buscando esa identidad, el no entender muchas cosas, me hizo emigrar. Si bien tuve el apoyo de mi madre, pero pues no me sentía cómoda, no sentía que era yo, no había encontrado las respuestas que buscaba, el saber quién era. En aquellos ayeres
¿sí? Si hoy en día todavía falta mucha información, a pesar de las redes, en aquellos ayeres, estamos hablando de más de 30 años, en aquellos ayeres había nada más putos, maricones, lesbianas y machorras. Nada más. Uh-huh. Pero yo decía, pues yo soy una niña. Yo soy una niña, no entendía, no había ese acrónimo, y si lo había, no lo conocía. Uh-huh. Entonces por eso yo buscaba, porque yo decía, bueno, pues eso que me gritan, todas esas palabras con las que me insultan, que tratan de darme, según ellos, esa identidad que no la era, y que todo ese señalamiento, pues yo no me identificaba. Y por eso tuve que salir de Minatitlán y venirme a la Ciudad de México. Y aquí empecé a ver personas como yo, y saber realmente que era una niña, una adolescente, una mujer trans. O sea, fue hasta que llegaste a la Ciudad de México que empezaste a ubicar un poco más de referentes, un poco más tal vez de estructuras con las cuales tú te sintieras más cercana. Sí, identificada. Uh-huh. Sí, en el decir que no estaba sola, porque de chica llegué a pensar, y era un conflicto para mí, el creer que era adoptada, porque era diferente a mis hermanos y a mis hermanas. Entonces yo decía, soy adoptada. Se lo pregunté varias veces a mi mamá, y eso era una situación que provocaba mucho conflicto en mí, que en ocasiones llegué a pensar entre el creer que era adoptada, toda esta persecución de los niños, y todo este bullying de los adultos también, porque siempre fui muy afeminada, muy mujer, muy niña. Entonces tenía yo esa persecución, esos señalamientos, esos acosos, esas golpizas hasta en su momento. Pues llegué a pensar varias ocasiones en quitarme la vida, pues hasta que vine a la Ciudad de México. Llegó a mí como una tranquilidad a entender, comprender, identificar esa identidad de la cual soy. Sí, por supuesto. Y en un momento de juventud temprana, ¿cómo asumiste esto? ¿Cómo viviste este cambio? ¿Y cómo fue la relación con el mundo exterior? Es decir, ¿cómo te recibió la gente en ese momento? Mira, siempre he sido una persona muy optimista. Siempre he sido desmadrosa, mal hablada, y mi carácter extrovertido, mi carácter, el parecer a veces valerme madre el carácter, me ha permitido poder soportar, ¿sí? Poder avanzar. Esto no quiere decir que no me duela. Esto no quiere decir que haya tocado fondo. Sí, pero mi mismo carácter me ha levantado. Ese carácter guerrero que heredé de mi madre, ese carácter, yo siempre le he dicho, ese carácter 4x4 guerrera, eso me ha ayudado, me ha permitido tener esa gran resiliencia y darle la vuelta a la moneda. Y mira, creo que hay quienes te ubican también como empresaria. Tienes tus negocios por allá, tu estética, me parece que un bar. Pero ¿cuándo decidiste abocarte más bien al activismo? He leído por ahí que hubo una detención en tu juventud temprana por atentados al pudor, una tontería así, y que eso te abrió los ojos hacia el hecho de que había mucho que hacer y mucho que luchar en el terreno activista. ¿Cómo fue esa primera incursión hacia eso? Mira, mi condición como mujer trans, el vivir en esa resistencia, en el vivir esa lucha día a día, al principio en mi interior, y después ya de haber aceptado, el de haber identificado, el haber tenido el acompañamiento de mi madre, me empieza a ser una mujer fuerte. Y desde chica me ha gustado el comercio. Yo de chica, cuando no vendía chicles, vendía en Veracruz cocos con chile en los recesos. En las escuelas es muy común que se te pierde la pluma y lápiz. Yo llevaba unas bolsononas de lápiz y plumas y les vendía porque yo sabía que se les perdían a los compañeros y compañeras. Bueno, entonces
pues así, siempre me puse listillas desde chiquilla. Desde chica, sin saber, empecé a ejercer el trabajo sexual. En Veracruz, en aquellos ayeres, tengo muchos años que no voy para allá y menos para, bueno, Veracruz, la capital sí, pero para lo que es mi tierra, mi letra, no. En aquellos ayeres, en las casas, así en las cocheras, era normal que hicieran como tipo barecitos, cantinas, en el cual ponían unas mesas de alguna refresquera o de alguna cervecera, y ya eran estos lugares de diversión, pues de alcohol, y en el cual las chicas bailaban. El ser una niña muy alegre, el ser una niña muy femenina, y meterme por todos lados, andar viendo de curiosa por todos lados, como parte de buscar esa identidad, de saber quién era, empecé a ver estos espacios, mm, 9, 8, 10 años, Ujú. y veía que se subían jovencitas a las mesas. Bailaban, se movían, y yo decía, bueno, pues yo me muevo mejor, o yo también me muevo igual, y les daban dinero. Entonces, pues vivimos, mis papás se separaron cuando yo estaba chica, como a los 6, 7 años, pues faltaba pues para comer, y empecé, entre esa curiosidad, a subirme a bailar, y me daban mi dinero. Y eso para mí era una gran satisfacción, porque podía ser proveedora en la casa, porque todos mis hermanos trabajaban. Yo quería ayudar, Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces, pues eso a mí me permitía una gran felicidad, un gran gozo, el poder hacerlo. En ese entonces, pues iban, bueno, más bien siempre, yo creo que en ese entonces, digo, en esa parte de mi vida, pues conocí gentes que tenían tiendas de abarrotes, panaderos, y yo era feliz, feliz, porque era este trabajo sexual con estos señores y una niña chiquita, de llevar bolsas de pan, de llevar hasta azúcar, de llevar huevo. Y eso, eh, pues, en mí fue creando una, un sentimiento muy bonito, el sentirme parte de esa, como lo acabo de mencionar, de poder contribuir a la casa. Bien, entonces, en esa búsqueda, como lo dije al inicio, de buscar quién era en mi identidad, llego a la Ciudad de México. Mis papás eran, que en paz descanse, Zacatecas, Ujú. ¿sí? La familia de mi mamá se fue a vivir a Aguascalientes, ¿ok? En unas vacaciones, eh, fui a Aguascalientes y mi mamá estaba allá, la alcancé. Y fui con otra compañera, yo ya viviendo en la Ciudad de México, con otra compañera trans, fuimos a un centro comercial, éramos chiquillas, 15, 16 años, En en Aguascalientes. Aguascalientes, en vacaciones ya viviendo en la Ciudad de México, en ese entonces DF, Ujú, ¿sí? ujú. Y de repente escuchamos en esta plaza, escuchamos pisadas, cañón, cañón, así mucha gente. Así pisadas, pisadas, de cuenta que hasta se veían como de caballo. Pues dijimos, no, pues sabe. Y de repente, pues los vemos más cerca. Y o sea, los escuchamos y ya los sentimos encima de nosotras. Pues resulta que estos elementos policíacos, estos policías, que eran, creo que como 30 policías, como 30 policías, iban por nosotras, por 2 niñas. 30 policías por 2 Sí, 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 niñas. sí, por 2 niñas, y nos detienen. Nos detienen porque en aquellos ayeres, y era en todo el país, no solamente en Aguascalientes, el simple hecho de mostrar tu identidad, así trajeras un copetito naranja verde, ya era un motivo en Aguascalientes y prácticamente en todo el país, faltas a la moral. Te llevaban, pues sabemos la manera en que operan mucho de los policías, no quiero decir que todos, ¿verdad? Porque hay unos muy humanos, pero esos que nos tocaron en ese entonces nos jalonearon, nos escupieron, nos golpearon, nos insultaron, nos aventaron a las patrullas y además de toda esa violación a nuestros derechos, 36 horas sin derecho a fianza. Eso para mí fue
horrible. Fue para mí el pensar, el quitarme la vida, no entendía ese odio, no entendía por qué pasaba eso. Y me dio muchos sentimientos encontrados. Me regresé inmediatamente a la Ciudad de México. Por azares del destino, me toca irme a vivir a Aguascalientes. Y pues esta persecución continuaba. Entonces, pues no podíamos salir. Yo ya tenía mi salón de belleza y me la pasaba prácticamente todo el día trabajando. Pero si salíamos a ciertas calles y de repente nos veían una patrulla, pues nos levantaba. Entonces, además de pues las compañeras que tenían que ejercer el trabajo sexual, o los que teníamos que ejercer el trabajo sexual, porque seguía ejerciendo yo el trabajo sexual, pues seguía esta persecución policíaca. Entonces decidimos llevar una solicitud al municipio capital de Aguascalientes desde entonces, hace 31 años, y pues nos ignoraron. ¿Y de qué era la solicitud? El que solicitamos reunirnos con el alcalde de ese entonces de la capital. Perdón, sí, la solicitud para reunirnos con el alcalde. Para manifestarle esta situación, esta persecución hacia nuestra población. Pues no nos recibieron, todavía hasta se burlaron. Tuvimos que dar otra vuelta, tampoco. Y en la tercera vuelta decidimos, pues además de manifestarnos, pues quedarnos ahí. Bien, entonces, pues iban 12 horas y no nos recibían. Entonces, cansada de esta situación, les digo a las compañeras, a ver, hermanas, vamos a quitarnos la ropa. En Aguascalientes en ese entonces habían 2 mujeres trans con boobie. Una ya mayor que también ya falleció, que en paz descanse, y yo, ¿sí? Como quien dice de la chaviza, era la representante. La que tenía las boobies y la representante. Entonces, pues dijimos, órale, en chinga, vamos, órale. Pues empezamos a quitarnos la ropa y haz de cuenta que como una varita mágica. Inmediatamente bajó el secretario de ayuntamiento, que no recuerdo cómo se llama, pero X, y nos atienden, ¿sí? Y ya nos pasan un grupo fuimos como unas 5, y pues empezamos a señalar toda esta situación que estábamos viviendo, esta persecución, estos abusos, porque nos quitaban lo poco que juntábamos en el trabajo sexual o lo que trajéramos, relojes, aretes, o sea, y además abusaban de nosotras. Y las golpizas y los encarcelamientos. Bien, esto... El ver esta acción de que en cuanto nos estábamos quitando la ropa, que inmediatamente llegan y nos atienden, en mí despertó esa lucha. Ese momento para mí fue crucial y decir, aquí. Sí. Aquí. Si me pongo las pilas, sí me hacen caso. Sí, así es. Porque al final Aguascalientes, aunque como dices es un fenómeno que pasaba y pasa en todo el país, Aguascalientes sí es uno de los estados más conservadores de la República hoy en día. Me imagino que hace 30 años era más. Más el bastión. Son bastiones Aguascalientes, Guanajuato. Querétaro. San Luis también. Y parte... cercanías de Zacatecas con Aguascalientes. Sí. Son bastiones de esa doble y triple moral. Claro. Sí, y entonces de ahí en adelante te movilizaste junto con muchas otras compañeras a buscar activamente derechos para la comunidad de la diversidad, pero para la población trans en especial. Sí, efectivamente así fue. Y fíjate que algo... que fue muy importante para Aguascalientes en cuanto, y bueno, más bien para nosotras, nuestra población en general de la diversidad. Y hubo un director de reglamentos, ¿sí? Allá en Aguascalientes, en aquellos ayeres. Bueno, ya entonces ya que nos atienden y que ya entendemos la lucha por la defensa de los derechos humanos, el levantar la voz y si no nos hacen caso, pues encuerarnos y exigir nuestros derechos.
como sí, casi al año de esta situación, un director de reglamentos en un balneario en ese entonces, lo que te voy a decir, muy fuerte. En ese balneario había un letrero que decía prohibida la entrada a perros y homosexuales. Fíjate, imagínate qué estupidez, qué estupidez. Entonces, un periodista de aquí de la Ciudad de México, se pida Bañuelos, no recuerdo cómo se llama, saca esta nota. Y esta nota llega a nivel internacional. Fue allá Primer Impacto, de ese entonces, cuando estaban, pues todavía digo, pero aquel entonces mucho más, fueron estos medios a nivel internacional, además de medios locales. Y pues esto dio una gran visibilidad a la lucha. Claro. Sí, esto dio una gran visibilidad a la lucha y te voy a decir por qué fue tan importante, porque en aquellos ayeres no había espacios para nuestra población. Ahí pudimos exigir espacios que en ese entonces, el primer espacio nos lo dieron detrás del cerro, como personas de tercera clase, como apestados, pero ya teníamos un espacio por lo pronto. Entonces, eso ayudó a tener más reconocimiento de nuestros derechos, porque los derechos ahí están, ¿sí? Entonces, tener más reconocimiento. Y bueno, pues al final se iba a correr al director y se estaba pidiendo el cese, que se corriera además del director, al presidente municipal de ese entonces. Pues ya, ahí ya, como todo, como casi siempre, los medios, después de 8 días ya no volvieron a tocar el tema, se enfriaron y pues a estos pues ya no les hicieron nada, pero al menos abonó a que tuviéramos más reconocimientos en nuestros derechos. Y mira, lo estoy obviamente condensando todo, pero durante esa etapa de activismo, que son décadas del activismo que ejerciste en Aguascalientes, fuiste coordinadora general del Comité Orgullo Lésbico Gay en Aguascalientes, si no me equivoco, presidenta del colectivo Juntos por el Camino de la Diversidad. Sí, organizadora de las primeras marchas en Aguascalientes. Durante años organizando, iniciamos con 6, 7 personas y ahorita ya son miles. Ok, qué bueno. Sí. Ya no, porque pues ahora sí la chaviza tiene que chambearle, ¿verdad? Ya se abrió las puertas, es lo mismo como al inicio. Es importante llegar, no tanto ser la primera, pero sí llegar y abrir ese espacio que cada día seamos más. Y hacerlo bien otra vez, hacer cosas valiosas e importantes. Y justo después de eso, entre 2021 y 2024, diputada federal. Diputrans. Diputrans. Ahora ya con unos... ¿Qué es que terminó la legislatura? El 1 de septiembre empezó la nueva, ¿no? La nueva legislatura. Entonces, saliste de ahí hace mes y medio. Así es. Ahora viéndolo un poco a distancia, ¿cómo estuvieron esos 3 años en la Cámara de Diputados? Mira, es importante llegar y es tan importante que antes de saber que ya iba a ser diputada, luché como madre de las cuotas arcoíris y lo tenía decretado que iba por esa diputación. Pero antes de saberlo, la reunión con mis hermanas trans, ¿sí?, era del trabajo sexual, de los performance, del salón de belleza. Mi salón de belleza, que todavía lo tengo, tenía otros, pero ya me quedé con uno por falta de tiempo. Pero bien, entonces nuestras pláticas eran eso y estas persecuciones que aún todavía hay, estas persecuciones aisladas, pero todavía las hay, y todos estos abusos de las autoridades. Y eso era antes de. Cuando llego ya a la diputación, al mes, inmediatamente, esto fue como una luz, yo le llamo así, una luz al final del túnel. Las hermanas, las chicas trans, nuestra población trans no binaria,
Hoy en día, la que ya no, la que no dice, quiero estudiar la prepa, quiero estudiar la secundaria, quiero ser diputada, quiero ser regidora, quiero ser alcaldesa, voy a terminar la prepa, voy a hacer la licenciatura. Entonces, pues esto vino a abonar al empoderamiento y a creer que sí se puede. Y sí se puede. Y entonces llegaste y otra vez la legislatura que empezó en 2021 y terminó en 2024 tuvo a las primeras 2 diputadas trans de todos los tiempos, tú y María Clemente. ¿Cómo las recibieron el resto de los diputados y las diputadas del Congreso? Mira, yo siempre he sido una mujer echada para adelante, como lo dije. Soy una mujer que le gusta sumar, le gusta crear puentes, ¿sí? Soy una mujer de diálogo. Si no lo hay, bueno, pues entonces ya se buscan otros mecanismos, pero siempre he sido una mujer empática, ¿sí? Y empática a lo que voy es que no importa el color, sino la persona, ¿sí? Entonces, bien, esto en mí como mujer trans, el llegar, el causar este impacto que nunca había habido en la Cámara, primero algo, o sea, que representó esta lucha y que representa esta lucha a mi entrada. Mi entrada, ¿cómo fue? Llegué con un vestido, no sé si lo recuerdes, blanco, transparente, con canutillos, plataformas, taconzotes que ocupamos las mujeres trans y más las que trabajamos, ejercemos el trabajo sexual y unas alas. Entonces fui muy señalada por el tema de la vestimenta, el protocolo. Entonces, pues aquí mandé ese mensaje contundente de decir, aquí llegamos mujeres trans. ¿Y quiénes somos las mujeres trans? Somos esto. Alegría, transparencias, lucha. Y la verdad fue un momento que me enchinó el cuerpo el llegar y ver las cámaras y poder mandar ese mensaje. De decir, por fin, aquí estamos las mujeres trans. Y fue muy bonito, fue un vestido, ahí lo tengo guardado y sé que lo voy a volver a utilizar, totalmente transparente. Sí, creo que al final lo que es muy, muy, muy positivo de esto es que la figura del legislador debe ser para representar a poblaciones específicas. Al principio está dividido por terreno geográfico, pero en realidad hay cuotas y hay un sinfín de reglamentos para asegurarse de que representen a una población específica. Así es. Y creo que ese fue el caso con ustedes al final, y creo que es lo que es muy positivo, que hay gente que llega por el interés privado, hay gente que llega sin significar absolutamente nada, y ustedes significaron un antes y un después histórico para una población que necesita más representación y, como dices, mayor reconocimiento de sus derechos. Sí, y marcando ese gran precedente. Y efectivamente, llegamos representando a nuestra población de la diversidad y muy puntual a nuestra población trans. Y por eso, con ese vestido, dije, aquí viene una mujer trans y vamos por esa agenda de las personas trans. Sí, porque al final tú pudiste haber dicho, no, ¿saben qué? Me voy a portar como una diputada más, me olvido de la población a la que represento, y esto es un símbolo y una metáfora de que llegabas en representación de una población específica. Y llegué ahí por mi agenda. Claro. Por mi agenda del activismo. Exacto. Y llegué marcando agenda. Sí, Siempre sí. he marcado agenda. A mí me gusta llegar a marcar la agenda y ir 2, 3 pasos adelante. Y eso siempre lo he hecho a lo largo de mi vida. Y en la legislatura, pues no iba a ser la excepción. Se me señaló, y casi durante los 3 años, y más al principio, que ya dejara de portarme como activista. Dije, ¿qué? Sí, pues soy activista. Esa es mi ADN. Por eso llegaste. Esa es mi lucha. Por eso llegué, claro. Soy activista y seguiré siendo activista.
¿Y cómo es la vida de una diputada? Siempre me he preguntado, ¿cuál es la rutina? ¿Cómo se ve? ¿Cada cuánto vas, por ejemplo, de regreso a Aguascalientes, a sentarte con tu comunidad, a juntarse, a ver todos qué se necesita hacer? ¿Cómo funciona más o menos la agenda de una diputada? Bueno, cada quien, pues ahora sí trabaja como quiere y como puede y dependiendo de su agenda, ¿ok? En mi caso siempre he sido una mujer muy trabajadora. Yo recorrí fácil 3 veces el país, recorriendo todos los estados y a veces hasta los municipios, en medida de mi tiempo. Y me reuní con miles de compañeras, compañeros y compañeres, escuchándoles, porque siempre he dicho, nunca hay que soltarse de la sociedad civil, porque de ahí emana la lucha, de ahí emanan pues todas estas lecturas que tenemos hoy en día y que se han dado a través de la historia, las revoluciones, las iniciativas, y es parte de nuestra historia, pues toda la sociedad civil y más en el tema organizado. Entonces, tuve la oportunidad de recorrer casi 3 veces el país, además de otros países, porque fui presidenta de la Comisión de Diversidad, estuve en Relaciones Exteriores y también en Justicia. Claro. Sí, por el tema de migrantes, por eso me fui a esta comisión, solicité irme a Comisión de Relaciones Exteriores tema, y el tema de justicia, pues para destrabar ahí el tema de las iniciativas. ¿Y cuál es el día a día? Mira, cuando haces las cosas por amor, cuando llegas con la agenda y por la agenda, lo disfrutas. Yo lo disfruté mucho porque el ir, el escucharles, el poder darles esperanzas, el poder darles sueños, el decir que sí se puede, que sigamos trabajando, que no nos dejemos, además, pisotear, que exijamos nuestros derechos, que levantemos la voz, que denunciemos. Ha sido parte de mi lucha y de mi camino, y que pues me ha permitido el terminar una legislatura pues con una gran satisfacción. Y fue una legislatura bien interesante, pasaron muchas cosas, el gobierno de López Obrador, y esto es la segunda mitad del gobierno de López Obrador, fue muy activo, muy propositivo, hubo muchas iniciativas que fueron muy polémicas y que hubo que batallar en la Cámara de Diputados. Me acuerdo específicamente de la reforma energética, que fue eléctrica, que fue en 2022, me parece, que fue cuando la oposición durmió en la Cámara de Diputados y todo todo lo de que los acusaron de traidores a la patria. ¿Y cómo viviste eso? ¿Cuáles fueron los momentos más interesantes? Al final estás viendo en el mero meollo la construcción del futuro de este país. Mira, todo evoluciona, ¿ok? Eso hay que ponerlo así como para entender. Todo evoluciona y ha evolucionado el ser humano. Las luchas han evolucionado, no lo mismo la lucha de hace 100 años, esta lucha de activismo, la de hace 50, la de hace 10, la de hace 3 años y la de ahorita. Entonces las necesidades evolucionan. Tenemos el lenguaje incluyente. ¿Sí? Los derechos humanos tienen una progresividad natural. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, pues sus necesidades van cambiando. Y esto es parte también de esas reformas, es parte de actualizar, es parte de darle esa progresividad. ¿Y cómo lo viví? Bueno, pues para mí fue totalmente, pues todo fue nuevo. Y el entender desde adentro, ya no desde afuera. Por eso luché, porque soy la madre de las 4 arcoíris. La luché en los tribunales. Por eso luché, porque entendí en un momento de mi vida, de este activismo, entendí que nos faltaba entrar por la puerta de enfrente. Entramos por la puerta de atrás, que es la lucha. ¿Sí? La lucha social, la lucha del activismo, que es muy importante. ¿Sí? Pero que sí necesitamos
estar en la puerta de enfrente, entrar. ¿Cuál es la puerta de enfrente? Estar en los espacios de toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, porque llegó un momento en mi vida en el cual yo me sentí con sentimientos encontrados de decir, pues nuestros antecesores, que durante años, décadas de años, dieron su vida y no ver cristalizado estos derechos, el avance de nuestros derechos. Yo ya llevo tantos años también y tantas compañeras, compañeros y compañeras y realmente pues no nos dan nuestros reconocimientos y siguen violando nuestros derechos y pues ya, o sea, yo tenía esos choques existenciales de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos avanzar? Se han bañado las calles de sangre de nosotras, nos han encarcelado, nos han golpeado, nos han negado nuestros derechos. Entonces, en ese inter, que fueron unos meses de no entender, digo, ¿por qué no estar ahí enfrente? En esa puerta de enfrente. ¿Por qué no estar en los espacios de toma de decisiones? Ahí fue cuando emprendí la lucha jurídica por los derechos políticos electorales. Claro. ¿Sí? Que hoy en día, esto ha cobrado mucha fuerza y que mis compañeras, compañeros y compañeres ya entendieron la importancia de también estar en esos espacios de toma de decisiones. Y cuando lo viviste, cuando estuviste en la Cámara, ¿notaste, apertura genuina de parte del resto de los legisladores de este país a la agenda que tú impulsabas? Y B, preocupación genuina y proactividad por esa agenda. ¿Es algo que a ellos les preocupaba y les interesaba empezar a resolver? Mira, a lo largo de la historia de nuestras vidas, hemos tenido aliados y aliadas, ¿sí? La vida me ha enseñado a ser también dura. Y dura en el sentido de arrebatar, de empujar y de valerme madre hasta cierto momento. En la Cámara te puedo decir, y lo puedo decir con orgullo, que tuve muchas compañeras y compañeros grandes aliados y que todavía hasta el día de hoy seguimos teniendo una comunicación muy de hermandad. Para acabar con una relación así de hermandad, de compañeros, de apoyarnos, de preocuparnos. Y tuve muchos aliados. El 99% de mi partido y de otros partidos también, hasta de la oposición que estuvieron al pendiente en el tema de los derechos de nuestra población y de los derechos en general. Entonces, el valerme madre en el sentido de que sintiera yo ese rechazo, al final vencí esas barreras por mi forma de ser como soy. De decir, aquí vengo a defender los derechos y pues si me apoyas, adelante, y si no, pues chingas a tu madre, ¿verdad? Sí. Y dije, pues yo voy a seguir luchando y voy a estar luchando y vamos para adelante. Así que se fueron sumando, fueron entendiendo, porque el estar, yo lo he dicho, el empezar a ocupar nuestra población, que somos dentro del acrónimo de nuestra diversidad sexual, en ese acrónimo LGBTTIQA+, la población trans somos las más precarizadas. Y en esta lucha de estos litigios, en estos 3 años de legislatura, siempre he señalado, ¿sí?, que el día que nos empiecen a ver en más espacios, pero espacios donde haya una visibilidad, un reconocimiento a los derechos en los bancos, en los consulados, en las legislaturas, en las empresas, cuando nos empiecen a ver más, ¿sí? Esto va a normalizar lo que es normal. Casi no nos ven, no nos veían antes. Y esto acarreaba más bien muchos estigmas, ¿sí? Estos estigmas que en el cual que las mujeres trans nada más éramos para el trabajo sexual, que las mujeres trans, en pocas palabras, no teníamos cerebro y no servíamos para nada. Entonces, el empezarnos a ver
va desconstruyendo, reeduca. Y este tema, y gran parte del tema de tantos odios, de tanta discriminación, es un tema cultural. El llegar ahí, platicar con mis compañeras, socializar los temas de las iniciativas, el por qué llegar y exigir por nuestros derechos, y en específico en este caso de las mujeres trans, ayudó a crear empatía. Si antes eran 10, 15, 20, ya no fue el 99%, fue el 100% de los compañeros de mi partido Morena y del PT y del Verde y también de otros partidos. Por eso es importante. Las historias de vidas crean esas empatías, suman a nuestra lucha. Y el estar aquí contigo, Fernando, la verdad, me llena de orgullo. Me llena de orgullo, tenemos años de conocernos, el amadrinar en su momento este gran éxito que tienes, que además pues el gran éxito se debe a tu trabajo. Gracias, ¿sí? Gracias. Y ayuda estas reflexiones, esta charla que estoy teniendo contigo, pues va a ayudar a crear empatía, y además de crear empatía, a que muchas personas de nuestra población que en su momento se sienten que no saben hacia dónde ir, esto les va a ayudar muchísimo, y agradezco mucho tu espacio, porque esos miles de seguidores que tienes, esto sé que va a llegar a miles y muchos miles, y es importante este espacio que me estás dando. No, sí, nosotros, gracias primero que nada por tus palabras. Sí es cierto, por supuesto, que amadrinaste nuestro proyecto, fuiste la primera entrevista que hicimos cuando apenas empezábamos. Esto fue 2022, tempranos 2022, que ya se siente hace mucho tiempo. Y concuerdo, hay que visibilizar, hay que trabajar en esa empatía, en ese entendimiento pleno de lo que está pasando. Tú ahorita hablabas de precarización de la población trans en México. ¿Cómo se ve esa precarización? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con la población trans? Mira, si bien hemos ido avanzando, se han dado más reconocimientos a nuestros derechos, en la práctica lamentablemente no. Seguimos siendo el segundo país con más crímenes de odio, después de Brasil, sí, a nivel global. ¿Esto qué quiere decir? Que faltan políticas públicas. Sí, por supuesto. Nuestra población, si las estadísticas de vida en Latinoamérica son de 75 años, ¿sí? Nuestra población no llegamos ni a 35. ¿Por qué? Porque nos están matando. Por falta de oportunidades. No tenemos salud digna, no tenemos vivienda digna, ni educación digna. Cuando estaba chica, me quería salir de la escuela por todo este bullying, ¿sí? Por toda esta persecución. Me quería quitar la vida. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado? Y más en aquellos ayeres, ahorita lamentablemente se ha ido normalizando, pero en aquellos ayeres de repente escuchar que un niño, una niña de 9, 10 años se quitaba la vida. Y te preguntabas, pues, ¿por qué se quitó la vida este angelito? ¿Qué le podía haber preocupado? Y es parte de esas estadísticas, el tener, el vivir en ese rechazo, el no reconocer nuestros derechos, el no permitirnos el tener esa salud digna. En aquellos ayeres, hace 40 años aproximadamente, el ser mujer trans, tenías que estar chichona y culona. Tenías que tener unas nalgotas y unas chichotas para encajar en esa presión social de decir que eras mujer, y hasta entre nosotras mismas, ¿eh? Y en la calle, entre más chichonas y nalgonas tuvieras, mejor te iba con los clientes. Pero, para tener esas chichotas y tener esas nalgotas, pues se necesitaba dinero. Recurríamos a charlatanas, y cuando pues no podíamos entre nosotras mismas a inyectarnos aceites. Muchas
Se llegaron a inyectar aceite de coche, aceite Menem, lo que encontráramos, porque teníamos que tener esos cuerpos para poder trabajar, si no, no comíamos. Si no, no sobrevivíamos. Muchas de ellas quedaban en las planchas, o en las mesas, o en las camas, donde practicaban todas estos aceites, estos modelantes. Y muchas de las que en aquellos ayeres estamos todavía con vida somos sobrevivientes. Yo me inyecté, no sé ni cuántos litros me inyecté de la cintura para abajo, y son dolores que horribles, calenturas, incomodidad, el estarte moviendo, porque ya se lastimaron las nachas, las piernas. Esa era una parte de esa estadística en el cual pues duramos a veces hasta 2-3 años, duraban hermanas con 2-3 años con esos aceites, y se moría de un infarto, se les podría la carne. Entonces, hemos vivido durante décadas en esa precarización, y no es justo. No. Por eso estoy luchando y seguiré luchando por esos derechos, esos reconocimientos. Aquí el ser la primera, sí, es importante. Es importante porque tenemos que ir rompiendo esos techos de cristal, abriendo esas brechas. Pero no solo es ser las primeras o las primeras, es abrir los espacios para que vengan más y haya estos reconocimientos, y decirles que también somos seres humanos y tenemos los mismos derechos que todas, todos y todes. Y eso se va a lograr, ¿sí? Se va a lograr avanzando en el reconocimiento de darnos espacios. Porque el tener espacios dignos, va a haber salud digna, educación digna y vivienda digna. Sí, y creo que tú hablas de, no estás pidiendo que nadie te dé un derecho, estás pidiendo que reconozcan los derechos. Por eso lo he estado señalando. Sí. Reconocimiento, los derechos están. Sí. Y aquí, a ver, yo me imagino que hay grandes estructuras contra las cuales hay que estar peleando para obtener este reconocimiento de los derechos. Por supuesto, el Estado, ¿no? Primero hay que cerciorarse de que las leyes, de que las policías y de que los gobiernos estén tratándolos de la forma correcta. Pero también hay que hablar de la gente y de la sociedad y de la concientización y de la educación. Y también hay que hablar de los medios de comunicación y de cómo enmarcan este tipo de casos y cómo tratan a estas poblaciones. Sí, por eso lo señalé que era un tema cultural. Sí, por supuesto. Y el tema cultural estamos abarcando la sociedad en general, y el tema de familias, el tema de los medios. Uh-huh. Bien, ya tocaste el tema de los medios. Ok. La lengua es un arma de doble filo. Cuando una persona tiene un micrófono, como en tu caso, y de tantas personas más, y esta persona, uno de los filos, uh-huh, lo dirige con odio, con burla, con mofa, hacia una población, una persona, y si esta persona que tiene este micrófono, todavía le sumamos que tenga miles y miles de seguidores, ¿qué va a provocar? Que se replique. Sí, por supuesto. Sí. Y esto acrecenta ese odio. Mira, no vayamos tan lejos. El caso cuando perdió las elecciones Donald Trump, que incitó a sus seguidores. Es que me quitaron, me robaron la elección. ¿Qué provocó? Sí, que se alzaran. Que se alzaran. ¿Cuántos muertos no hubo? ¿Cuántos golpeados? ¿Cuántos encarcelados? Y de igual manera, es una gran responsabilidad para quien tiene un micrófono. ¿Sí? Y esa libertad de expresión, hay una línea muy, muy delgadita. Mientras no afectes a terceros. Afectando a terceros, y si es un señalamiento con odio, es discurso de odio. Uh-huh. No es libertad de expresión. Uh-huh. Algo que he peleado, que he señalado, que he denunciado,
y que he ganado estas denuncias. Y todavía lo ves muy vivo en la sociedad mexicana, este discurso de odio masificado, es decir, gente que tenga audiencias verdaderamente grandes y que esté impulsando estos mensajes de odio. Sí, Fernando, lamentablemente ha crecido esta población radical de la ultraderecha, una población que tiene mucho dinero y que está muy organizada y que es triste ver que se han dedicado por décadas y cientos de años esta cúpula, esta población a lo que no se parece a ellos o a lo que no les agrada, como en su momento los judíos, en su momento la gente de color, quieren exterminarla. Hoy en día es hacia nuestra población de la diversidad y lo estamos viviendo a nivel mundial. Hay países que se han ganado y que se ha avanzado en el reconocimiento de nuestros derechos y están llegando gobiernos de ultraderecha y nos están arrebatando nuestros derechos. Estados Unidos, Argentina, en Italia también y en otros países. Entonces, esto yo lo he dicho, se los he dicho, lo he dicho en muchas conferencias, en muchas conversaciones, que no nos confiemos en los derechos que ya se nos han reconocido, porque los derechos es como un péndulo. Eso lo escuché hace años de una mujer en una plática que quiero, que admiro y que reconozco su gran trabajo, a nuestra hoy en día diputada Olga Sánchez Cordero, que los derechos es como un péndulo. Si nos confiamos, ese péndulo se puede regresar. Y efectivamente, lo estamos viviendo. Y sí, lamentablemente. No, deberías de ver mis publicaciones, todo este odio, todo este señalamiento. Los comentarios. Sí, cañón. Y pues lamentable Sí, ver cómo este odio, si bien hemos avanzado en los reconocimientos de los derechos, esta ultraderecha no duerme y sigue avanzando, pero tenemos que seguir avanzando. También nosotras tenemos que seguir ganando esos reconocimientos y tenemos que seguir ganando esos espacios que además pues también nos pertenecen. Sí, al final es defender lo ganado y no dormirse en sus laureles. Uh-huh. Sí, creo que al final con esto de los discursos de odio es más fácil mantener el status quo que retarlo. Entonces, es más fácil para la gente que impulsa mensajes de odio, mensajes que buscan mantener las cosas como están o en algunos sentidos hasta empeorarlas. Es más fácil para ellos todo que para ustedes que están luchando contra esas estructuras y contra esos fenómenos. Sí, y además porque lamentablemente se han ido normalizando estas violencias. Claro. Sí, entonces ese es un gran reto, una gran problemática para nuestra población, el ir pues empujando esta dignificación hacia nuestra población, hacia nuestros derechos, porque se han normalizado tantas violencias. Sí, y entre esa normalización de violencias, pues están estos discursos de odio. Por supuesto. ¿Y crees que los discursos de odio tienen una incidencia directa en la violencia? Sí, mira, un personaje que la verdad ni vale la pena mencionarle, que estamos en el 2024. En el 2021, en un diciembre, en una de sus redes, empezó a señalar a nuestra población, a las mujeres trans, así como que aventando la piedrita y escondiendo la mano. Ustedes, mujeres, mujeres van a permitir que las personas trans entren a los baños de mujeres. Empezó con según ese juego de palabras. Esto fue a mediados de diciembre y empezó. No, que cómo es posible que permitamos a las mujeres que en los baños de las mujeres, que tienen que ir a otro baño, y toda esta detonación de odio en la contestación a este personaje.
A mediados de diciembre, a principio de enero, ya se me han... y le señalé, le dije que lo que estaba haciendo este señor era discurso de odio y en lugar de ya no continuar con estos discursos de odio, este señor siguió subiendo a sus redes estos señalamientos y a mediados de diciembre de ese año, del 21 al 22, a principio, como al 4 de enero, se dieron como 5 crímenes de odio hacia nuestra población trans. Es una realidad. Es una realidad, como lo mencioné hace rato, que los discursos de odio es una daga. ¿Sí? Uh-huh. Es ese filo de esa lengua. Ese filo es un arma mortal. Claro. ¿Sí? Que provocó y sigue provocando estos discursos de odio. Incita. Y gran parte de nuestra población, por ese tema cultural de no entender, de vivir en esa ignorancia, de no comprender que también somos personas, que somos seres humanos, compran estos discursos de odio y odian, insultan y golpean porque esa información es la que les llega. Esa información es la que les ha llegado desde los papás y de los abuelos. Claro. Ese odio. Entonces, claro que existe. Ahí, el día 4 de enero del 22 o 21, bueno, ya ahí en su momento, ya ahí corrijo el año. Durante años he tenido un salón de belleza. Me ha tocado abrazar a señoras, a jovencitas que van a mi salón y tener que cortarles el cabello a rapa por el cáncer. En una mujer, el cortarse su cabello a rapa es más fuerte que el mismo cáncer. Y el desgarrarse estas personas en su momento y tener que abrazarlas y acompañarlas en ese momento. Entonces, el señalar a ese señor que parara sus discursos de odio y me dije a mí misma, me pregunté a mí misma, ¿qué hago? ¿Lo cacheteo? ¿Le pego un puñetazo? No. Violencia acarrea violencia. Entonces, dije, ya sé qué voy a hacer. Me voy a rapar. Me fui a Conapred y ahí transmití en vivo. No fue fácil para mí. Esa primera vez, tenía el cabello largo. Me rapé con el nudo en la garganta. Pero tenía que poner un alto. Y esto abonó para que al Señor, le bajara a ese discurso de odio. Fue una rapada de protesta. Fue una rapada de protesta. Sí. Y pues decirte que no podemos permitir, tú como parte de los micrófonos, como comunicador, no podemos permitir seguir normalizando los discursos de odio. Sí, por supuesto que no. ¿No? Y es una gran responsabilidad, porque sí nos están matando. Ha matado durante años poblaciones. Tenemos un Hitler que agarraba estos micrófonos y que provocó. Uh-huh. Y tanto, hasta... nos ponemos a rascar la historia durante cientos y cientos y miles de años y nos damos cuenta realmente del efecto de ese otro filo de la lengua cuando va dirigido, encauzado con ese odio, con esa hazaña. ¿Qué ha provocado? Guerras. Sí, claro. Es el efecto movilizador de la palabra. Y sobre la violencia como tal que sufre la población trans, tú hacías alusión a ese dato de México es el segundo país del mundo más inseguro para la población trans después de Brasil. Pero al mismo tiempo hay muy pocos estados de este país que reconocen a las personas trans. Y en ese sentido hay también una cifra negra importante de casos que no se registran bien y que no llegan a los medios de comunicación y que no son bien atendidos por las autoridades. Sí, fíjate, he tenido la oportunidad de viajar a otros países
Y México, en muchos países, está como un país de avanzada en varios temas y entre ellos el tema de los derechos humanos. Sí, pero en la práctica, Sí, por supuesto. no. Ok, tú acabas de mencionar el reconocimiento, algo que yo he estado repetidamente diciendo, el reconocimiento de nuestros derechos. Sí, pero en la práctica no. A ver, dime cuántas mujeres realmente ves que estén en espacios visibles. ¿Cuántas? ¿Cuántos millones no somos en México? ¿Ciento que 25 millones? Sí. ¿126 millones? Ujú. Ok. O sea, te sobran dedos. Sí, sí, sí. Te sobran dedos de tus manos, de nuestras manos, para contar realmente cuántas mujeres realmente, además de la visibilidad, con espacios que les permiten tener salud digna, educación digna. Ujú. Entonces, Sí, sí. ¿qué está pasando con esas políticas públicas? Yo siempre he dicho, y lo entendí, bueno, más bien lo entendí a partir, y los he dicho y lo seguiré diciendo. Las políticas públicas, si no van acompañadas de presupuesto, son letras muertas. Claro. Falta presupuesto. Hay que destinar presupuesto para el tema de educación, el tema de viviendas dignas, el tema de salud. Cuando llego a la legislatura, desde antes, bueno, pues como siempre, soy bien talona, bien chambeadora. Cada año se entra en septiembre a la legislatura y luego nos toca el tema del presupuesto. ¿Ok? Ujú. Y empiezo a checar con mi equipo y luego les pedí a mi equipo, le dije, a ver, búsqueme qué porcentaje de los presupuestos que reciben las instituciones van para nuestra diversidad y en qué lo han ocupado. Hay que señalar que cada institución tiene una dirección o jefatura de grupos vulnerables, en las cuales están indígenas, discapacidad y también diversidad. Pues decirte con rabia, por no decir otra cosa, y con mesas de trabajo, me reuní con Hacienda, me reuní con el ISSSTE, me reuní con el IMSS, me reuní con CONAPRED, derechos humanos. Y no una vez, sino varias, repetidas ocasiones. El pedirles qué porcentaje de ese presupuesto que recibía esta dirección destinaban para nuestra población. Ni un borrador me pudieron entregar. Nunca en los 3 años, y presionando, en los 3 años nunca me pudieron decir, ni siquiera de palabra, déjate de un papelito, un borrador. ¿Hasta dónde? ¿Esto qué refleja? Que hemos sido y seguimos siendo lo último de lo último de lo último. Y tan es así que pues por eso el no llegar ni a los 35 años, ¿sí? El no tener espacios dignos, el no tener salud digna. ¿Sí? Hay que destinar, si no hay presupuesto, pues ¿de qué manera? El tener campañas de sensibilizar, el mostrar realmente a nuestra población como personas, como seres humanos dignas. ¿Cuántos años las películas y series y hasta caricaturas reflejaban a nuestra población como bufonas, como bufones, como personas de segunda clase, de burla? No, algo que se fue normalizando por años. Hoy no. Esa es mi lucha. Mi lucha es dignificar, darle el reconocimiento, abrir más espacios, que haya políticas públicas pero con presupuesto. Sí, reales, Sí, que reales, se ejecuten para que no nada más sean ideas, sino que esto permea la realidad. Así es. Y en su momento se habló mucho sobre esta iniciativa que pasó a ser conocida como la ley trans, la ley integral trans, tiene un nombre muy largo del cual no me acuerdo, se le ubicaba mucho a María Clemente con esa iniciativa y era precisamente lo que describes, una iniciativa integral que ataque no nada más el tema de la seguridad, sino el tema laboral, el tema del reconocimiento, el tema de la salud, el tema en la cultura, el tema en todos lados. Todo. ¿Qué ha pasado con esa reforma? Mira, fíjate, en la administración, cuando fue jefe de gobierno,
Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía, él en su administración fue el primer país en Latinoamérica que reconoció el derecho del matrimonio igualitario. ¿Ok? Fue como en el 2011. ¿Cuántos años llevamos? 13. ¿Ok? Después fueron otros países, entre ellos Argentina. Argentina avanzó en ese tiempo más en el reconocimiento de los derechos. Tan es así que lograron un cupo, ¿sí? Espacios para la población trans, que ya el presupuesto lo recortaron y es el retroceso de lo que hablo de los derechos, lamentablemente. Sí, con Javier Milei. Con Milei. Bueno, entonces, en el tema de estas políticas públicas, de las iniciativas, y seguiré repitiendo, si no hay presupuesto, ¿de qué nos sirven? El lograr una iniciativa, ok, se da el reconocimiento y debe, pero si no hay presupuesto, si no tienen presupuesto. Yo estuve peleando desde el principio presupuesto, hasta ahorita. Esperemos. Y sé que va a haber avances porque se están dando, porque llegó hoy en día la primera mujer, una mujer que desde el principio ha estado dando el acompañamiento y ha sido una gran aliada de nuestra lucha. El tener un espacio en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno, un espacio como una de salud integral para nuestra población trans, en el cual se atienden pues a nuestras población, nuestras hermanas, temas de salud. Entonces, eso refleja la sensibilidad y la empatía de la doctora. Entonces, tengo mucha confianza que vamos a dar grandes pasos en estos reconocimientos. Pero sí, o sea, esta ley integral trans, pues es pues esa lucha que inicié al llegar, que es el tema del presupuesto. Por supuesto. ¿Y existe la posibilidad de que todavía aprueben esa iniciativa? Se tienen que reformar. Son en salud es una, no recuerdo ahorita cuál es esta reforma, y es en salud, es en justicia, antes de avanzar con esta iniciativa. Esperemos que quedó en este espacio de diversidad retome esta iniciativa. Sí se dieron avances, se dio avances en ese tema, y también se dio el avance en el tema del presupuesto, del tema de señalar el presupuesto y que debe de haber presupuesto. Y has hablado mucho de la cuota arcoíris, y a mí eso un poco lo que me hace pensar como problemática vinculada a la cuota arcoíris son todas estas personas que durante las elecciones en diferentes partes del país, me acuerdo de casos específicos en San Luis Potosí, me acuerdo de casos en Michoacán y en Chiapas, pretendieron ser parte de la comunidad, falsearon su identidad para entrar dentro de una de estas cuotas. Nos llevamos no sé ya cuánto tiempo, pero nos has estado describiendo una lucha intensa por cada uno de los espacios que tu comunidad y tu población se han asegurado. ¿Cómo se sienten al ver esto? Que estos espacios de repente se los lleva una persona que no debería de tener cabida ahí. Mira, ¿qué es lo que siento? Es coraje. Mucho coraje, porque ha sido una lucha que nos ha costado sangre, nos ha costado vidas, encarcelamientos, golpizas, para que de repente lleguen estos simuladores y estas usurpaciones. Primero vayamos, ¿qué son las cuotas? Cuotas arcoíris. Son acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas, que en nuestro caso como población de la diversidad, nos permite y nos ha permitido llegar a estos espacios de toma de decisiones. Yo les llamé cuotas arcoíris. Pero son acciones afirmativas, acciones afirmativas reales cuando se cumplen, cuando se dan, ¿sí? Porque no solamente, ¿sí? O sea, dice, bueno, ya están las acciones afirmativas. No solamente es asignar, sino designar.
que realmente cuando se da esa acción afirmativa, cuando se cumple esa acción afirmativa y se dan estas cuotas. Bien, pues es una lucha. Pasó esto cuando las Juanitas, ¿sí? El tema de Juanitos y estas ocupaciones que ya se dieron las primeras cuotas para las mujeres y que estos vivales pusieron a las esposas, a las primas, a las hermanas, a las amigas y después las bajaron y se subieron ellos, ¿no? Pues lo hemos vivido por décadas, pero estamos poniendo esos candados, estos blindajes, como en su momento también ponerlos en las cuotas de las mujeres. El tema de los muches también, cuando en aquellos ayeres ya medio Juchitán ya era muche para también ocupar espacios. Lo mismo está pasando. Entonces, sigo trabajando, de buscar la manera de blindar, ¿sí? De darle una legalidad a estos espacios y que no lleguen estos usurpadores que lamentablemente pues los hemos vivido y en estos momentos cuando se logran estos reconocimientos. Sí, al final creo que es lo que describías del péndulo. Esos reconocimientos ganados, si uno se descuida, alguien se los apropia. Sí. Y es increíble. En serio, es una cosa que pasó estas elecciones, que hombres, mujeres dijeron que se identificaban como tal, dijeron que eran gays y no eran gays, y todo para aprovecharse de las cuotas y ser diputado con quién sabe qué partido. Entonces, terrible. Terrible, y que los partidos hayan permitido. Sí, por supuesto. Yo creo que lo fomentan ciertos partidos. Porque si no, no los hubieran registrado. Claro, sí. Entonces, el que los partidos hayan permitido estas violaciones, estas usurpaciones, pues eso también señala el que pues hay que irnos a la cabeza. Por supuesto. Cuando estabas en la Cámara, impulsaste una iniciativa básicamente para simplificar el trámite de levantamiento de un acta de nacimiento que reconociera la identidad de género adecuada. ¿Cómo está esa situación, más o menos, en el México actual? Mira, hemos avanzado y algo que hay que aplaudir en diferentes estados, en muchos estados, que se han dado más avance en el reconocimiento de nuestros derechos a nuestra población y en el caso también de las mujeres trans. Hace 2 años fui a Estados Unidos. Fui porque tengo años siendo activista, desde aquellos 17 años en esa persecución. Y me ha dado la oportunidad de viajar a otros países. Entonces, fui a Estados Unidos en ese entonces a una convención internacional de activistas y de congresistas de la diversidad. Y ahí se me acerca un grupo de chicos, chicas y chiques, ¿sí? Para el reconocimiento de su identidad en el exterior. Porque pues es costoso ir y venir y querían tener ese reconocimiento. Esta iniciativa no es mía, esa iniciativa fue, creo que de nuestra, bueno, todavía es senadora esta Citlali, no recuerdo quién más, fueron creo 2 o 3 personas, esta iniciativa, pero ya estaba, pues no avanzaba esta iniciativa. Entonces, cuando se me acerca este grupo de chiques para decirme que les ayudara a que esta iniciativa ya fuera una realidad, pues me acerco llegando como a la semana aquí a Cancillería. En ese entonces, Marcelo Ebrard de Canciller, pido una reunión con él y le hago sentir esta necesidad y urgencia, ¿sí? Para nuestra población, el reconocimiento a nuestra identidad. Pues a los 15 días, como un 6 de enero, estábamos ya entregando. Acompañé al canciller y un enlace a nivel internacional. Fue, creo, California y no me acuerdo qué otro estado, Estados Unidos, en el cual se entregan estas primeras actas de nacimiento, ¿sí? Al exterior, a nuestras hermanas, hermanos y hermanas. Un gran logro. Sí, por supuesto. Sí, el tener el reconocimiento a nuestras identidades es vida para nuestra población trans. Fue lo que dije cuando estaba chica. Si desde chica tenemos este reconocimiento, esto ayudaría, abonaría
a ir erradicando tanta violencia, tanto discurso de odio. Bien. En ese evento, cuando entregamos esas primeras actas a nuestra población trans al exterior, cuando me toca mi participación, volteo a ver al canciller, ¿sí? Ex canciller Marcelo Ebrard, y le digo, bueno, pues vamos avanzando. Ahora hace falta el pasaporte no binario. Uh-huh. Y pues me dijo él, para adelante. Pues una realidad. A los 6 meses se entrega la primera matrícula no binaria. Y como a los 8 meses se entregó el primer pasaporte no binario a una hermana, que además hacíamos equipo y compartíamos la lucha, y que nuestro sueño era el seguir abriendo esta brecha. Y el mío sigue siendo que lamentablemente nos lo quitaron a Osiel Maena, nuestro magistrado. Uh-huh. Y el tema de no binario fue una lucha que encabecé, una lucha que tenía varios compañeros no binarios, pero hace como 3 años, 1, 2, 3 años, no había ese reconocimiento jurídico. En el derecho lo que no está escrito no existe. Entonces, mis hermanos, cuando teníamos las reuniones, había unos grupos a nivel nacional e internacional en el cual pues intercambiábamos, ¿sí? Cómo estaba la lucha en su país, los avances, y que ahí estas personas no binarias recibían pues chascarrillos. Y se molestaban mucho estas personas no binarias porque no se les reconocía. Y no había el reconocimiento como tal jurídicamente. Entonces, uno de ellos, Miguel, que vive en Estados Unidos, que es de Chihuahua, empezamos a tener una gran amistad, empatía. Y el ver cómo se molestaba, el hablarme por teléfono después de estas reuniones y decirme que no era posible, que por qué tanto odio, que por qué no tenían una pizca de humanidad. Encaucé esta lucha y logré por primera vez el reconocimiento jurídico en el INE, el tener un casillo no binario o no binario. Y ahí fue cuando le dije yo a él, a Miguel, le dije, pues ahora sí, cállale la boca y dile que ya existes. Te decían que no existía, pues adelante, ahí estamos. Y sí, es parte también de esa lucha, el seguir luchando por el reconocimiento de las personas no binarias. Y sí, creo que la problemática a la que aludimos con esto es la cantidad de personas cuya identidad verdadera no está reconocida en los diferentes estados de México, sean mujeres trans, sean hombres trans, sean personas no binarias. Y esto es darles un sustento legal. Sí. Es un poco como tú decías, respaldar su existencia. Claro. Porque muchas de ellas tienen documentos que es otra persona la que está en el documento, con otro nombre y otra identidad por completo. Y esto, lo que voy a decir, es una realidad. El no tener esa identidad y no permitir o no pasar humillaciones en las escuelas, en los trabajos, ¿qué ha brillado? Sí, por supuesto. Que salgamos que nos salgamos de las escuelas, que pues tengamos que ejercer el trabajo sexual porque pues no hay de otra. A mí el trabajo sexual me ha permitido ser hoy en día en una sobreviviente. Y estoy orgullosa de decirlo, ¿eh? Uh-huh. Sí, es una manera de permitirnos avanzar a quienes no nos han dado la oportunidad. Por supuesto. O nos las han quitado. Entonces, el tener estas identidades pues nos permite una mujer, un hombre, una persona binaria, llegar con ese derecho y decir, soy esta persona. Uh-huh. Y aquí está mi reconocimiento.
La ley me reconoce, me defiende y me protege, porque de ahí parte todo al final. Cómo se pueden hacer leyes, cómo se pueden tipificar ciertos delitos si la población que es sujeta de esas leyes y que es víctima o sobreviviente de estos delitos no está reconocida por la ley, su existencia. Es increíble que en pleno siglo XXI esto siga siendo una problemática. Sí, pues es como el tema de transfeminicidio. Bueno, ¿por qué transfeminicidio? Pues si son feminicidios, sí, pero es importante señalar porque es parte de esas estadísticas que nos permiten hacer esas políticas públicas. En el caso de mí, ¿por qué dices que eres mujer trans y eres mujer? Porque tienes que visibilizar. En el caso de mujeres indígenas, ¿por qué dices mujeres indígenas? Son mujeres. No, mujeres con discapacidad. ¿Por qué dices mujeres con discapacidad? Porque tienes que visibilizar que existimos las mujeres indígenas, que existimos las mujeres con discapacidad, que existimos las mujeres trans, sino de qué manera avanzamos en las políticas públicas, de qué manera damos el reconocimiento, de qué manera reconocemos nuestros derechos, de qué manera peleamos presupuestos. Sí, tú lo decías, si no está escrito en la ley, para efectos prácticos no existe. Claro, claro que soy mujer, pero soy una mujer orgullosamente trans. Oye, ¿y qué opinión tienes de estos grupos feministas que tienden a ser más radicales y que se identifican como transexcluyentes? Pues es parte de esa ultraderecha que he estado señalando, esa ultraderecha que odia, ¿sí? Este grupo radical que son las llamadas tercistas, mujeres que odian a nuestra población y que en muchos casos, muy lamentable, han llegado a unirse para agredir a las chicas, a mis hermanas en la calle, golpearlas y asesinarlas, hasta con ácido, ¿eh? Entonces, por eso no debemos de permitir que se normalicen o se sigan normalizando estos discursos de odio, porque es parte precisamente que ellas utilizan espacios, este grupo trans odiante, utilizan los espacios para señalar, ¿sí? Para asesinarnos con su lengua e incrementar ese odio, ¿sí? Y esa persecución hacia nosotras. Sí existen, ahí están. Y hacías alusión hace un momento a Osiel Baena y me gustaría sacarle a la conversación un poquito y Osiel fue magistrade, la primer magistrade no binaria en México, si no me equivoco, del Tribunal Electoral de Aguascalientes y perdió la vida en noviembre del 23. Va para un año. Me gustaría preguntarte dos cosas rápidas sobre eso. Uno, ¿hay avances en ese caso? Y dos, ¿qué podemos aprender sobre Osiel y sobre lo que representó? No hay avances. He estado reuniéndome con la Fiscalía. Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Todavía hasta hace unas 3 semanas. Y sí, con lo mismo de que fue un crimen pasional. Que es una narrativa revictimizante. Sí. Y que en su momento... en su momento colectivas y en mi caso llevamos un oficio a la Fiscalía General para la atracción del caso. ¿Por qué? Porque en Aguascalientes no se estaba haciendo nada y hasta la fecha la Fiscalía de Aguascalientes. Pero aquí hay una situación y se me ha cuestionado, ¿por qué no he hecho más en el caso de Osiel en Aguascalientes? Si tanto que digo que es mi hermana, sí, es mi hermana y compartimos durante muchos años esta lucha y no solamente en el activismo, sino también jurídicamente. Aquí me lo dijo claramente, me respondieron en el oficio a nivel la Fiscalía Federal y también en Aguascalientes. Si los papás no lo solicitan, si los papás no quieren saber ya nada, ¿qué puedes hacer? Y los papás no lo han solicitado. No lo han solicitado. Se entiende esta parte de que no saber,
porque fue muy mediático los ataques, todas estas agresiones que ellos también recibieron, porque cuando le estábamos dando el acompañamiento de entregarles el cuerpo para llevárselos a Coahuila, les hablaron para decirles que se habían metido a su casa, ¿sí? Que anduvieron buscando, ¿sabe qué? Que empezaron a revolver las cosas, o sea, a empezar a aventar hasta muebles y todo. Entonces, es entendible. Hay que respetar también la decisión de sus familiares, de sus papás. Y en mi caso, pues no he podido hacer más allá, no he podido exigir más allá cuando la justificación de la Fiscalía de Aguascalientes y en su momento la federal por la atracción del caso de decir que si los papás no lo solicitan, sí, ¿qué puedes hacer? ¿Qué aprendizaje? Lamentablemente por esta situación de Ociel, de nuestra magistrada, de mi hermana, que esto despertó una conciencia de decir ya basta, unió a miles de nuestra población, y no solamente en México, a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos. Esto refleja el hartazgo de toda esta persecución, el hartazgo de el no reconocimiento de nuestros derechos y de decir, ya basta. Y aguas, aguas. Porque las revoluciones se dan precisamente por el hartazgo. Uh-huh. Y esto nos dio ese aprendizaje de decir, ya basta. No lo han querido entender. Esperemos que se siga avanzando el reconocimiento de los derechos y que no tengamos que llegar a una confrontación. Porque esto ya fue un detonante de decir, aguas. Porque es una lucha de cientos de años, ya no de décadas. Por supuesto. Entonces, bueno. Oye, Salma, y que no se olvide el nombre. No, que no se olvide. Yo ahí de Ociel, el legado de Ociel, y la verdad, le extraño mucho. Sí. Sí, lo siento mucho. Oye, Salma, pasando un poco al terreno de la política mexicana, tú cuando eras diputada con Morena, lo describiste, fuiste cercana a Marcelo Ebrard. Y si no me equivoco, dime si me equivoco, durante el periodo de precampaña, tú apoyaste a Ebrard junto con Malú Micher y un grupo muy importante de morenistas, de cuadros y cuadros por todo el país. ¿Cómo se vivió eso? Mira, en las familias hay, en ciertos momentos hay fricciones, como hermanos, hermanas nos peleamos, y pues en un partido, en un movimiento de igual manera. Fue tenso, mucho apasionamiento, porque me gusta hacer las cosas con amor, con cariño. Creo en ese gran líder que es Marcelo, confío en él y por eso he estado, y le he seguido desde el 2011, cuando fueron esas primeras que me invitaron aquí a Palacio de la Ciudad de México, que vine a dar el acompañamiento a esas bodas comunitarias que él convocó. Y desde entonces el escucharlo y pues después reencontrarme con él cuando ya fui legisladora y ver a este gran aliado. Pues como lo acabo de mencionar, el tema de impulsar las actas de nacimiento para el cambio de identidad, el pasaporte no binario, bueno, pues con los ojos cerrados le di este acompañamiento y pues se dieron estos choques, estas fricciones, en este caso, bueno, pues con estos grupos, o en ese entonces que las corcholatas, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues fue parte, como ha sido parte en estas precampañas o en estos filtros al interior. Y
pues fue emocionante y de mucho aprendizaje. Me imagino, ahí era, ahora sí que estaban en la mera cima viendo quién se la llevaba. Sí. Cuando al final Morena anunció que Claudia Sheinbaum iba a ser candidata a la presidencia, Marcelo Ebrard inicialmente dijo que tenía irregularidades documentadas sobre el proceso de precampaña de Morena, de la 4T. Inicialmente amagó con crear un nuevo partido y con abandonar Morena. ¿Cómo estuvo eso y lo hubieras acompañado tú en un partido distinto que no fuera Morena? Mira, cuando nos enojamos, a veces no se piensan a veces las cosas. A veces te dejas llevar por ese sentimiento de ese momento. Y en su momento, pues fue una reacción eh, que te podría decir justa, ¿sí? Pero en el fondo, su equipo sabíamos que no se iba a ir y no nos iba a abandonar. Él ha visto siempre por su gente, ha visto siempre por su gente y nos lo demostró, haciendo a un lado igual ese coraje, ese sentimiento de ese momento, porque cuando haces las cosas con pasión, y también como en su caso, pues claro que se iba a molestar, se iba a enojar, iba a señalar, iba a denunciar estas irregularidades que en su momento, bueno, el partido se lo va a decir que sí las hubo. Sí. Pero como en todas las familias. ¿Sí? Una pelea normal. Una pelea, discusiones que cuando ya salieron a decir que la doctora era la candidata, bueno, pues a trabajar por la unidad del partido, por nuestro país, ¿sí? Y por todas, todos y todes. Entonces, pues es parte, lo vemos a pequeñas escalas, a medianas, grandes, y en los casos de grandes escalas, bueno, pues es más mediático. Pero sí, y la verdad, con esa madurez política que ha caracterizado a Marcelo, pues claro que se dio y que después reflexionó, y que es parte de las luchas, es parte del ser humano y es parte de reconocer que no son proyectos personales, sino son proyectos por el país, y él siempre lo ha dicho. Y entonces no hay fractura ahí. No hay fractura. Hasta la fecha vemos desde hace meses el acompañamiento de Marcelo, del licenciado Marcelo con la doctora, y ahorita pues ya el mandar este mensaje, fíjate, tan importante, el haberle nombrado a él primero. Sí, fue el primero que anunció. Sí. ¿Y a qué voy con esto? Por la gran importancia de la economía de nuestro país. Estas iniciativas en su momento y que hoy son una realidad y que ha permitido a nuestra población, a los de la tercera edad, en la pandemia, por decir, unos abuelitos, un matrimonio que viva o haya vivido en ese entonces en las montañas, el recibir este apoyo de estas pensiones, ¿sí? De estas ayudas de bienestar, pues imagínate, ellos con sus gallinitas, con sus puerquitos, ¿sí? Allá en su ranchito, en sus casas, que tenían para medio comer. El llegarle pensiones a estos apoyos a estos abuelitos, pues permitió, ¿sí?, salvar muchas vidas. Por eso el gran, ¿cómo te lo diré? El que el expresidente, nuestro expresidente López Obrador, el haber enfocado sus políticas públicas a regresarle algo a nuestra gente, a las personas de tercera edad, a estos jóvenes construyendo el futuro, ha sido un gran éxito porque nadie había volteado hacia ellos. Entonces, para seguir fortaleciendo, para seguir
impulsando estas políticas públicas, de seguir apoyando a los abuelitos, de seguir apoyando incrementando estas pensiones a las mujeres después de 65 años, a los jóvenes construyendo el futuro, a discapacidad, pues necesitamos reactivar la economía. Necesitamos pues que haya más inversiones para que de esta manera sigan estos apoyos, estas políticas públicas hacia nuestra población, que es muy importante. ¿Y ves la posibilidad de que Marcelo sea presidente en 2030? Pues sí veo la posibilidad. Y ¿A él le además, interesa? pues claro que le interesa. Ha trabajado durante toda su vida para ese proyecto, por apoyar a su México, por apoyar a su gente. Y lo está haciendo, lo ha hecho desde la trinchera donde ha estado. Y otras rupturas en Morena, ¿cómo ves al partido actualmente? ¿Lo ves sólido? ¿Ves peleas internas? ¿Ves lugares en donde puede haber riesgo? Mira, en la coyuntura de estas divisiones, estas precampañas internas, estas corcholatas, sí se sentía muy candente, ¿eh? La verdad sí se sentía el ambiente pesadísimo. En este momento te puedo decir que hay una gran unidad. Hay una gran unidad, hay un gran acompañamiento entre todos. La doctora ha volteado a dar el acompañamiento a todos, ¿eh? Entonces, pues el que la doctora voltee, dé espacio, de acompañamientos a todas, todos y todes, pues es parte también de esa unidad, ¿eh? ¿Y a la oposición cómo la ves? Ay, la verdad, pues ¿cuál oposición? Sí. Pues sí, ya cuál oposición realmente. Fíjate, era algo que yo señalaba mucho cuando estábamos ahí, cuando estaba en la legislatura, de repente, que veía a mis compañeras y compañeros que se encendían discutiendo con esta oposición. Y yo digo, oigan, bájenle, no desgasten tanto. Pues ¿cuál oposición? Ya no son oposición, bájenle, sí, échenle, pero tampoco se enojen, compañeros. Pues ¿cuál? Y hoy en día, bueno, pues con mayor razón. Sí, el PRI y el PAN viven algunos de los peores momentos de su historia y creo que yo creo que es lamentable, aunque no simpatizo ni con el PRI, ni con el PAN, ni necesariamente con la 4T. Yo creo que es lamentable porque se necesita una oposición sólida, bien establecida, responsable, con ánimo, inteligente. En un país como México necesitamos una oposición, al final de cuentas. Sí es importante los contrapesos, ¿eh? Claro, También, claro, por sí supuesto. es importante los contrapesos porque eso permite el que... Mira, cuando tú no... Yo lo he visto como empresaria. Cuando no tienes competencia, pues no te preocupas tanto. Exacto. Porque acabo, dices, pues soy la única, pues qué me preocupo si le cambio el foco, si pinto aquí, pues si arreglo mi negocio. Tienen que venir aquí de Sí, todos modos. Entonces, el tener competencia te hace ser mejor, te hace voltear y decir, ¿qué onda? No, pues ponte las pilas. Es de igual manera. Sí. Ahora hay que poner el ejemplo de este lado. Claro, tiene que haber esos contrapesos. Y al final también ellos sí representan a una parte de la población que no está de acuerdo con... Sí, claro. ¿Qué porcentaje estimas tú que está en desacuerdo con la 4T? ¿Qué porcentaje De todos los mexicanos. de todos los mexicanos que opinan? De todos los mexicanos con una opinión formada. Con una opinión. Porque he escuchado ahora en estos días que tantos millones que no estuvieron de acuerdo. No, pero esos cuantos millones realmente opinan de esos cuantos millones, cuántos votaron o cuántas o cuántas. ¿Estamos, no? Sí, no podemos generalizar. ¿Ok? Que no están de acuerdo, yo creo que un 15%. ¿Y el otro 85%? El otro 85%, pues da el acompañamiento a nuestra cuarta transformación. ¿Y crees que la gente está más politizada gracias a López Obrador? Es parte de hasta cierto momento
crear, ocurrió en su momento el señalar y el decir, vean, aquí estamos con ustedes, están estos programas, ellos que han hecho, que no hicieron. Entonces, pues es parte de esto, de esta lucha que se dio para dar ese reconocimiento y tener hoy esa continuidad de esa cuarta transformación. Pues claro. Oye, ¿y qué opinas de los políticos de otros partidos que se han pasado a Morena? Me refiero a gente como Alejandro Murat, como Manuel Velasco, que igual y no están necesariamente afiliados al partido, pero que eran caras del priismo. Manuel Velasco sigue en el Partido Verde, ¿no? Pero Javier Corral, son eternos los casos. Guacho Díaz. ¿Qué opinión te merece ese fenómeno de políticos de otros partidos pasándose a Morena? Mira, en el tema de las iniciativas, y no solamente a nivel federal, sino a nivel local, cuando en esta legislatura pasada que en muchos estados y también a nivel federal, éramos mayoría, y hoy ni se diga, mucho más, o sea, el número. Y el no ver pasar nuestras iniciativas, pues era una rabieta. La verdad me daba mucho coraje siendo mayoría. Pero lamentablemente el ver en los estados precisamente estos personajes que realmente de izquierda no tienen absolutamente nada, que son esos chapulines trepadores, trepadoras, que siguen siendo de la derecha y que pues han votado a lo largo de estos 6 años, votaron en contra de estas iniciativas que son tan importantes como el reconocimiento de nuestros derechos, y no solamente de nuestra diversidad, sino de otras poblaciones. Pues eso refleja que pues tenemos chapulines, tenemos gente que no tiene los valores ni los principios de la 4T y que pues mucho menos esa izquierda con esa progresividad que son los derechos humanos. Entonces, pues eso lo he señalado, no lo estoy señalando nada más de ahorita, he señalado que tenemos estos usurpadores y oportunistas chapulines. Sí, al final se puede jalar gente de otros lugares, que no nada más sea la política. Hay gente muy valiosa que no es político de carrera como tú. Gracias. Entonces, sí, a mí eso me hace pensar mucho. Mi última pregunta, Salma, la reforma judicial. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos de la reforma judicial? Pues es importante. Es importante, ya lo dije, los derechos tienen una progresividad. Todo evoluciona. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué tener miedo? ¿Cuál es el miedo? Es importante reformar, es importante los cambios, los hemos vivido. ¿Cuántas veces no se señaló a nuestro expresidente que el apoyar a estos grupos, qué barbaridades no le dijeron? Que estaba loco y que sabe qué tanto y que cómo iba a mantener todos estos programas y por qué le regalaba dinero así despectivamente, que a los pobres, que se pusieran a trabajar. Hay una desigualdad cañón en nuestro país. ¿Sí? No hablemos de otros países. Sí, por supuesto. Entonces, es un tema cultural. ¿Ok? Sí. Es un tema cultural porque si queremos mejores estudiantes, pero sus papás ganan el mínimo y no alcanzan pues ni para 2 comidas. ¿Cómo va a rendir un estudiante? ¿Sí? ¿Cómo va a rendir un estudiante? Sí. Entonces, estos programas, el reconocimiento que se dio en esta continuidad de la 4T es precisamente estos programas. El no tener tantos pobres. ¿Esto qué refleja? A lo que voy. ¿Qué refleja? A que esa oposición que, bueno, pues tiene número de seguidores, o que, digamos, la oposición, yo dije que, pues, ¿cuál oposición? Pero bueno, pues siempre,
como los grupos, estos radicales, que si no te pareces a ellos, que si no eres parte de ellos, que si no encajas con ellos, pues debes desaparecer. Entonces es lo mismo aquí con esta cuarta transformación, es lo mismo con nuestra izquierda. El que está mal todo lo que se hacía y lo que decía el presidente. Esto no quiere decir que el presidente sea un hombre perfecto, nadie lo somos, ¿sí? Tuvo ahí sus detalles, pero el 99%, y yo aplaudo mucho estos programas sociales que ha venido a salvar vidas, ha venido a que la gente crea en esa democracia. Falta mucho todavía, ¿sí? Y que pues es importante reformar. Sí, hay que sentarse, hay que checar igual todo. Hay luego ciertos errores, es perfeccionar. Y esto pues hay que sentarse a ver qué más se puede hacer para que realmente esta reforma, pues que ya se fue aprobada, de esa credibilidad. Y esa credibilidad la va a dar, obviamente, bueno, pues ya estando. Es parte de el señalar que no funciona, el señalar que es una burla, el señalar que están locas, que estamos locos. Pues lo mismo se dijo al principio cuando el presidente empezó con estos programas. ¿Y ve? Interesante. Sí, necesitaríamos otro programa para eso. Sí, hay que analizar desde atrás. Oye, Salma, Marcelo Ebrard te acaba de nombrar Coordinadora Nacional de Economía de la Inclusión. ¿Qué podemos esperar de ti los próximos 6 años, los próximos años? ¿Qué podemos esperar? Pues el gran compromiso que siempre me ha caracterizado, el que soy una mujer entregada, que me apasiono por los proyectos, y más cuando estos proyectos son en pro de nuestra población, nuestro país, y bueno, más específico nuestra población trans. Lo he estado señalando a lo largo de esta charla que hemos estado teniendo, Fernando, la precarización que hemos vivido y seguimos viviendo en nuestra población trans, y bueno, pues esto me emociona mucho, me compromete. Es un bebé recién nacido porque estoy formando desde cero esta coordinación nacional, pero también es importante porque ahí están las oportunidades para todas, todos y todes, pero que no llega a muchas poblaciones y en este caso también a nuestra población. Estas oportunidades de aprovechar estos programas, de quienes ya emprendieron sus micros y tienen estas medianas empresas, tengan estas capacitaciones, darles estos acercamientos con grandes empresas, acercamientos con otros países, esos acercamientos con estos apoyos también a nivel internacional. Entonces, pues esto la verdad, me emociona, sigo muy emocionado el momento que me hizo este nombramiento el canciller, y es a lo que he estado platicando, diciendo la gran importancia de reactivar la economía. Es un tema tan importante, bien que Marcelo siempre lo ha señalado, la importancia de las inversiones, y que la doctora, repito, o sea, que atinadamente por algo lo menciono, por la gran importancia de estas grandes inversiones. Y bueno, pues hay que señalar, por alguien ayer creo alguien me dijo, pues este bracito, lo que es tu coordinación. Le dije, no es un bracito la coordinación nacional, es un brazote, porque a nivel global somos casi, en esta derrama económica, casi 5 billones de dólares. 5, imagínate. Y a nivel nacional, como 8,000. 8,000 millones de dólares. Es un bracito. No. ¿Y cuáles van a ser las responsabilidades y las facultades de esta coordinación? ¿Cuáles son las responsabilidades y facultades? Bueno, estoy trabajando sobre eso, pero en general te voy a decir, Fernando, que es el acercamiento, como lo acabo de decir, es el acercamiento a los programas, ¿sí?
que tiene la Secretaría de Economía, pero no solamente la Secretaría de Economía, que tiene también otras secretarías, y hacer el enlace. Ya, de hecho, mañana voy a tener el acercamiento con la encargada de inclusión de Relaciones Exteriores. También ya tengo en la agenda acercamiento con legisladores, también por la importancia de estas iniciativas para impulsar y reconocer pues a nuestra población, como lo he estado mencionando, este reconocimiento de las identidades, porque si una persona trans ya tiene su reconocimiento de identidad, le va a permitir acercarse a un trabajo, le va a permitir tener ese empoderamiento y solicitar un apoyo o solicitar una capacitación. No se solicita porque preferimos no acercarnos por ese temor, ese miedo. Todo es haz de cuenta, es parte de. Entonces es integral. Es integral e interseccional, además. Sí. Entonces es una ruta transversal, transversal que es mucho trabajo, pero me emociona poder ayudar, poder dar ese reconocimiento y dignificar nuestra población, y que por fin hoy en día se reconozca con una coordinación nacional, y es esos acercamientos. Sí. Estoy muy emocionada, Fernando. La verdad, estoy muy emocionada porque por fin se voltea a ver la gran importancia de esta economía incluyente. Sí, estoy de acuerdo y te felicito, y hay que resaltar, por supuesto, la importancia de este tema y de esta lucha. Aquí te admiramos mucho tu lucha y la respetamos, y te agradecemos, Salma, por haber venido, la nueva Coordinadora Nacional de Economía de Inclusión, diputada entre 2021 y 2024, una de las 2 primeras diputadas trans en la historia de México. Salma, gracias por venir. No sé si tengas algún mensaje que le quieres dar a nuestra audiencia, a tu audiencia, antes de que nos despidamos. Bueno, pues decirles que próximamente saldré a los medios, y lo haré aquí, vendré a dar pues estas políticas públicas, de qué manera vamos a trabajar desde la coordinación, y pues dar acercamiento con todas, todos y todes, y aquí vamos a venir contigo. Por supuesto, aquí te esperamos. Sí. Salma, muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas y a todos los que nos acompañaron hoy. Sigan a Salma Luébano en sus redes sociales. Sigan a El Desorden Estudio, gracias a mi productor, mi hermano Miguel Sekeli Aburto, el mejor productor de todo México. Síganos en Salvaje Podcast, sigan a Política Salvaje, y nos vemos en un par de días con, como siempre, invitados espectaculares. Muchas gracias. Gracias, Salma. Al contrario. Salvaje Podcast.